En la boda de mi hija, su prometido levantó la copa, señaló hacia mí y dijo: «Brindemos por no vivir una vida tan inútil como la de este viejo». Los invitados rieron y mi hija bajó la cabeza. Pero entonces, el padre del novio se acercó a mí y me pidió un autógrafo. Si estás viendo este vídeo, dime desde dónde lo ves o qué hora es allí. Si cedo hoy, si me trago las palabras y lo llamo paz, perderé a mi nieto frente al invierno y frente a un hombre que confunde crueldad con disciplina. El golpe no fue fuerte, solo firme. 3 toques que decían que el visitante ya sabía la respuesta. Sequé el café del mostrador con el borde de un trapo y seguí el sonido hasta la puerta. Mis rodillas crujían como bisagras viejas cuando la casa envejece. Era sábado. El sol entraba en ángulo por el jardín, iluminando el polvo del columpio del porche y la mancha de humedad que se extendía bajo el alero. Lily estaba en el escalón superior, mirándose en la pantalla del teléfono como si pudiera discutir con su reflejo. Trent esperaba medio paso detrás, con esa postura de quien está acostumbrado a que las habitaciones se abran a su paso. Llevaba un reloj que brillaba cada vez que levantaba la mano para acomodar su cabello, ya perfectamente peinado. Sentí su perfume antes de recordar su nombre. «Papá», dijo Lily. Y todos los domingos de panqueques y música en esta casa subieron como vapor. Sonrió demasiado rápido. Estábamos por el barrio. Retrocedí un paso y los dejé pasar. La sala seguía teniendo la forma de Eleanor, quisiera o no. La hendidura en el sillón de cuero. El círculo de una taza en la mesa auxiliar. El rectángulo más claro en la pared donde solía colgar su colcha. Limpié esta mañana, pero aún parecía un museo sin presupuesto. Los ojos de Trent hicieron un inventario, como un gerente de banco evaluando una vida. «Acogedor», dijo. Otra vez esa palabra. Acogedor, como un suéter lleno de bolitas. «Tenemos prisa», susurró Lily. «El depósito del local. El sitio junto al mar», añadió él. «No reservan fechas gratis». Me senté en mi viejo sillón, porque era el único que sabía sostenerme sin pedirme nada a cambio. Puse el talonario sobre las piernas y el cuero crujió como un viejo amigo intentando advertirme. «¿De cuánto hablamos?», pregunté. En realidad quería decir, ¿cuánto tengo que pagar para seguir teniendo un lugar en esta historia? 50, dijo Trent, tan simple como el aire. Será el complemento de lo que cubre mi padre, las flores, el cuarteto, la pista de baile personalizada. Ella merece lo mejor. Lily miró más allá de mí, hacia la repisa, hacia las fotos de las que ya nadie pregunta. Sus labios temblaron antes de forzarlos firmes. «Es solo un número, papá. Podemos arreglárnoslas». Abrí el talonario. Mis manos me traicionaron con un leve temblor, más fácil de ocultar con una guitarra que con papel. El saldo no mentía, 23.000 y algo entre cuenta corriente y ahorros. El colchón que había construido desde el último invierno de Eleanor. «Puedo dar 20», dije. Mi voz tenía ese tono de madera vieja que odio, como algo que acepta su propio peso. Trent rió. No con crueldad, sino con sorpresa. «Mi padre gastará más que eso solo en los centros de mesa». Sonrió, intentando suavizarlo, pero la herida ya estaba hecha. «Quédatelo», dijo después de un respiro. «Úsalo para arreglar la casa». Su mirada se deslizó hacia el techo, hacia esa mancha traicionera. Pensé en la última tormenta, en las tejas que se levantaron como escamas de un pez cansado. El cubo que dejé en el ático, como quien deja una segunda oportunidad y espera que se llene de espacio. Nunca piensas en los techos hasta que el cielo recuerda dónde vives. «Deberíamos irnos», susurró Lily. Sus tacones marcaron un ritmo igual al de mi pulso. Se detuvo justo en el umbral, sin girarse. «No te preocupes por eso», dijo. Y las palabras estaban tan cuidadosamente colocadas que pude oír las manos de otro moldeándolas. La puerta se cerró. Las puertas del coche también. El motor se alejó con un ronroneo satisfecho. Me quedé de pie con el cheque en la mano un momento más, como si un pedazo de papel pudiera anclar la tristeza. En la mesa de centro, el cheque parecía la última nota de una canción que nadie se quedó a escuchar. $20.000. Meses de sopa enlatada,
clases de música que no tomé porque estaba trabajando. Todas esas pequeñas renuncias que construyen una vida cuando nadie aplaude. El aire acondicionado se encendió y levantó una esquina del papel, como si fuera a volar. Mi teléfono vibró. El número que todavía pienso como hogar, aunque la mitad ya no esté. Un mensaje, limpio como una carta mecanografiada. No vengas a la boda. No necesitamos tu caridad. Las palabras golpearon y luego resonaron, como un tambor en una habitación vacía. Llamé, y su alegre buzón respondió como si fuera una desconocida. No dejé mensaje. Dejé el teléfono a un lado y tomé una foto. Lily con 3 años, cabello color miel al atardecer, sentada en el regazo de Eleanor. Mi esposa miraba directo a la cámara, firme, como siempre lo estuvo en cada emergencia y en cada sándwich quemado de nuestras vidas. Recordé todas las veces que su mano me sostuvo la espalda cuando el ruido me superaba. Resiste, solía decirme cuando yo quería apartarme. Resiste, Rey. El hervidor silbó. Vertí agua caliente sobre una bolsita de té, porque hay gestos que ni el duelo puede borrar. Earl Grey, su favorito. Sostuve la taza, aspiré el aroma cítrico y esperé algo parecido a la claridad. A lo lejos, el cortacésped del vecino recitaba su sermón cotidiano. El teléfono, boca abajo, brilló. Lo giré y lo miré. Escribí, borré una docena de frases. Amor, perdón, por favor. Cada palabra se veía demasiado pequeña frente al abismo que sentía entre nosotros. Cuando llegó el mensaje, no fue una llamada. Fue un texto, tan nervioso como los míos. Papá, ¿podemos vernos? Lo siento. Mañana, 2 de la tarde. Café Corner, en Maple. Respondí con más ediciones que un buen tema musical. Sí, claro. Estaré allí. La casa respiraba a mi alrededor como un boxeador retirado. Cada grieta, cada tabla suelta, me recordaba la noche en que Lily tuvo gripe y me pidió que la llevara al baño en brazos, como si aún tuviera 5 años y no 12. Saqué del armario el único traje que tengo. Azul marino. El plástico del tinteador se movió como una branquia. Coloqué el traje sobre la cama y me miré al espejo. El rostro era mío, con los bordes limados por el tiempo. Hombros demasiado delgados para el saco. Mejillas hundidas, como si hubiera ahorrado demasiado donde debía gastar. El aviso de la farmacia interrumpió mi catálogo. Recordatorio, su receta está lista. CAY 8413. Marqué el número y pregunté si podía recoger la mitad ahora y la otra la próxima semana. La voz fue amable, la política no. Lo siento, señor. Es todo o nada, 30 días. Iré el lunes, respondí, anotando en el calendario, justo sobre donde ya estaba escrito techo jueves. El bolígrafo se trabó en el papel donde la mano de Eleanor solía alisarlo. Pude casi ver sus ojos. Hazlo aburrido, Rey. Eso mantiene la casa en pie. Esa noche cené sopa y galletas dobladas como pequeños botes. Vi las noticias sin oírlas. Ilustré los zapatos hasta que el cuero recordó lo que era ser elegido para salir. Escribí una nota corta y la metí en un sobre con el cheque. No porque lo necesitaran, sino porque el amor a veces necesita un ritual para ser visto, aunque el otro mire a otro lado. La sellé y la dejé sobre la cómoda. El sueño fue terco. Me quedé mirando el techo, viendo las luces de los coches deslizarse y detenerse justo donde la mancha del techo parecía retener el aliento. Imaginé el invierno, unas manos pequeñas agrietadas por una filosofía que llama al frío carácter. Me imaginé ahí, algún día, entre ese niño y el viento. Resiste, susurré a la oscuridad. Y si se lo dije a Eleanor o a mí mismo, no lo supe. Llegué temprano, como siempre. El café era de cristal, helechos y ambición. El tipo de lugar donde un croissant cuesta 5 frases de disculpa a tu presupuesto. Pedí un café y no lo bebí. Cuando Lily entró puntual, a las 2 en punto, la sala se reacomodó para hacerle espacio, como hacen los lugares cuando entra la juventud. Se veía exitosa, y también como mi niña, y no supe a cuál saludar primero. Hola, papá. Su voz tembló sobre el abismo entre nosotros. Nos abrazamos por encima de la mesa,
con cuidado de no derramar nada. Lo siento, dijo antes de que yo encontrara palabras que pudieran sonar a reproche. Fui cruel. Tenía miedo. Trent. Trent es Trent, dije. Y yo soy yo. Trabajemos con la verdad tal como es. Miró mis manos sobre la servilleta, el temblor más leve bajo la luz del día. No quiero tu dinero, dijo. Mi cara cambió, y ella apretó mis dedos. No, no es eso. No lo necesitamos para la boda. Papá, escúchame. Lo que necesito es que estés allí. Necesito que me acompañes al altar. El café tembló. El pulso tenía compañía ahora. Alivio, dolor, orgullo, una banda desfilando en mi pecho. Nada, dije, y paré, porque nunca una palabra significó tanto. Lo intenté de nuevo. Nada me haría sentir más orgulloso. Ella sonrió, una sonrisa que empezó en los ojos, igual que las de Eleanor. Me habló de flores, de asientos, de lo extraño que se siente todo, como ponerse un vestido que aún no sabes si te pertenece. Yo escuché, asentí y pregunté lo que solo un padre pregunta. ¿Te dolerán los tacones? Ella rió. Ya duelen. A los 40 minutos, mi corazón volvió a su ritmo natural. A la hora exacta, miró su reloj digital, que parpadeó tras el vidrio. Debo irme, dijo. Pruebas de vestido, repaso final, esas cosas. Saqué el sobre de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. El papel crema parecía tímido. Esto es para ti, dije. No es para la boda. Es de un padre a su hija. Ábrelo cuando te ayude, no cuando te duela. Ella primero lo empujó de vuelta, reflejo de su nuevo mundo, donde el dinero es más coreografía que necesidad. Y luego no lo hizo. Lo guardó en su bolso y asintió. Gracias, dijo. Y sonó, por un instante, como un domingo por la mañana. Salimos a la acera bajo un cielo tan limpio que parecía decorado. Su coche rugió al desbloquearse, una máquina que entendía el poder solo con tocarla. Nos vemos el sábado, dijo. Allí estaré. La vi alejarse entre el tráfico hasta desaparecer, como una nota tragada por los aplausos. Me quedé allí más de la cuenta. La brisa traía un toque salado del océano, ese que espera detrás de todo en este pueblo, recordándonos que somos pequeños. De regreso a casa hablé en voz alta al coche vacío, por calles que aún sabían el camino incluso cuando yo no. Lo hiciste bien, le dije al volante en un semáforo. No rogaste. No te rompiste. La luz cambió a verde, y seguí. La mancha del techo no se había secado ni convertido en sabiduría. Seguía extendiéndose, como la preocupación cuando la dejas. Subí al ático con una linterna y un rollo de plástico. La madera olía a verano y a daño. Puse la lámina sobre las vigas y la aseguré con cinta. Una reparación tan temporal que era casi una oración. Una gota me cayó en la muñeca, fría como el tacto de un médico. Imaginé una mano pequeña tocando ese techo algún día. Imaginé explicarle las goteras, el clima y cómo las casas necesitan cuidado, y las personas también. Bajé cubierto de polvo y me senté con una libreta. Una lista calma a un hombre que no puede calmar el mundo. Llamar al techador lunes. Traje planchar otra vez. Zapatos listos. Escribir algo por si el micrófono me encuentra después de la ceremonia. Escribí unas líneas, las taché, y luego escribí otras más simples. Las buenas cosas que aprendí no se sostienen en equilibrio sobre una moneda. Se apoyan. Y resisten. Lily me escribió al atardecer. Un corazón. Luego, gracias por escucharme. Por no hacerme elegir. Respiré como me enseñaron después del último escáner de Eleanor. Lento por la nariz, largo por la boca. Como si pudiera exhalar la necesidad de explicarlo todo. No le conté a Lily lo de la farmacia. Ni lo del ático. Ni que cuando Trent miró mi techo me sentí de nuevo con 15 años. Con un profesor devolviéndome un examen como si me faltara carácter. Algunos pesos son de los padres. Se cargan porque es el trabajo. Y uno se encuentra con sus hijos donde están, no donde quisiera que estuvieran. A las 10, me acosté con la ventana entreabierta, escuchando los grillos afinar en el jardín.
El aire se enfrió y la casa acomodó sus huesos. Imaginé la ceremonia. El momento en que todos se ponen de pie. Imaginé tomar el brazo de Lily. Y sentir bajo mis dedos las 1000 tardes que ya habíamos caminado juntos. Y por un instante, imaginé algo más allá de la boda. Un niño pequeño, con gorro de lana, mirándome como si el frío pudiera vencerse mientras mi mano siguiera cálida sobre la suya. Si fallo, dije a la oscuridad, a Eleanor, a mi corazón obstinado, ganará el frío. La frase tenía forma de promesa. Y dormí. La mañana trajo sol sobre el suelo de la cocina, un rectángulo dorado donde Eleanor solía bailar mientras hervía el agua. Puse el agua a calentar y saqué 2 tazas por costumbre, luego devolví una al estante. El teléfono mostraba una llamada perdida y un mensaje de voz con música alegre que nadie elegiría. Señor Ellis, habla Wade, de North Wind Roofing. ¿Puedo pasar el jueves a revisar? Sonreí antes incluso de notar el nombre que le había dado instintivamente. North Wind, el mismo nombre que dejé atrás para que Lily tuviera una infancia en la que su padre nunca faltara a una noche de escuela. El pasado tiene la costumbre de escaparse del bolsillo como una moneda que creías gastada. Guardé el mensaje y volví a planchar la chaqueta hasta que la lana suspiró. Abrí la puerta principal y dejé entrar la mañana. Para que viera el lugar que había ayudado a mantener vivo. Si fallo hoy, pensé. Dejaré que una voz más fría gobierne esta familia. Escribí la frase en la parte superior de mi libreta. No era una canción ni un discurso, solo un recordatorio. La doblé y la guardé en el bolsillo interno de la chaqueta. Algo pequeño que podría tocar cuando la sala se volviera ruidosa. Cuando has sido joven por oficio, aprendes que los aplausos son como el clima, pasan. Pero la constancia es un arte. Hoy la practicaría. Hoy caminaría con mi hija, hablaría poco, lo vería todo. Y mantendría la línea firme donde el amor me pidió que la sostuviera. Afuera, el sol cruzó el cedro del vecino. Un niño del vecindario pasó en bicicleta, aún demasiado grande para él, y me saludó como si yo hubiera saludado primero. Le devolví el gesto como quien recuerda haber soltado un sillín, justo lo necesario, ni más ni menos. El hervidor silbó. Apagué el fuego y escuché a la casa quedarse en silencio conmigo. No sabía qué diría Trent en el club campestre, ni cómo recibiría el público a un hombre con un traje viejo. Solo sabía lo que llevaría conmigo. Un brazo firme. Una frase guardada. Y la certeza cálida. De que el frío no gana los días en que las personas se toman de la mano. Y deciden, juntas, qué significa el calor. El Seacliff Country Club se alzaba sobre un acantilado que siempre parecía sorprendido de ver el mar otra vez. La entrada serpenteaba entre setos recortados con esa geometría que grita que alguien poda la naturaleza por deporte. Los aparcacoches corrían. El champán sudaba sobre bandejas de plata. El sol mostraba sus mejores modales. Había planchado el traje azul marino hasta que recordó comportarse. Los zapatos brillaban gracias a camisetas viejas y terquedad. La nota doblada en el bolsillo interno, resiste. Esperaba. Donde un hombre podía tocarla sin que nadie lo notara. Dentro, una mujer con portapapeles me recibió con una sonrisa perfectamente reglamentada. Bienvenido. ¿Nombre? Ray Ellis. Revisó la lista, el bolígrafo suspendido, y luego marcó una casilla. Todo listo, dijo, como quien otorga una libertad condicional menor. Mesa 14. El salón se esforzaba por parecer una veranda. Una pared entera de cristal concedía la vista. El césped, luego una valla baja de piedra. Y más allá, el océano, paciente como siempre. Dentro, las mesas redondas vestían manteles blancos. Y centros de mesa que olían a algo por lo que alguien acabaría pidiendo perdón más tarde. La mesa 14 vivía junto al pasillo de servicio, donde la puerta vaivén respiraba hacia dentro y hacia afuera como un pulmón. Sentía la corriente en la pantorrilla cada vez que los camareros pasaban. La mesa principal se extendía al frente como una pasarela. La familia del novio reclamaba la línea central con codos seguros. Alcancé la mirada de Lily y su cara se iluminó de ese modo que me hacía olvidar que algo hubiera estado mal en cualquier casa, en cualquier lugar. Ella cruzó hasta mí,
las pulseras tintineando como un ramo, y me besó la mejilla. «Estás guapo», dijo. «¿Planchaste la chaqueta?» «Yo la sometí a lucha libre», respondí. Y terminó rindiéndose. Se puso de puntillas y enderezó una esquina torcida de mi corbata como solía hacerlo Eleanor. Por un instante, volvimos a estar en nuestra cocina, vaho en las ventanas, panqueques quemándose porque yo contaba la historia demasiado larga. Guardé ese instante. «Estoy en la 14», dije con ligereza, señalando mi puesto avanzado, intentando que no sonara a súplica. Su sonrisa se afinó. «Te pedí al frente», susurró. «Chad». Se detuvo. Esa inspiración controlada que reconozco de toda una vida de mujeres con cuidado alrededor de hombres con opiniones. «Está bien. Arreglaremos lo que importa». «Estoy bien», dije, y lo creí lo suficiente como para llevarnos a ambos de vuelta a la mesa principal sin raspaduras. Trent apareció, bronceado y hecho a medida, con un hilo de pañuelo blanco asomando del bolsillo. «Ray, me alegra que hayas venido», dijo como un casero inspeccionando un alquiler atrasado. Me estrechó la mano con el agarre de un hombre entrenado para la victoria. Su colonia llegó un segundo antes que él y se quedó después para asegurarse. «Estamos todos», dijo Lily, haciéndolo verdad a pura voluntad. Enganchó su brazo al de él y se dejó llevar hacia el centro del salón, donde el flash del fotógrafo aprendía los nombres de todos. Navegué hasta la 14 y me senté con las otras ramificaciones del árbol familiar. La tía que siempre encuentra una chaqueta de punto. Un primo que parecía perdido sin su gorra de béisbol. Una pareja de vecinos invitada porque su entrada de coche tocaba la entrada correcta. Intercambiamos saludos. La cofradía de los satélites. Una camarera colocó un panecillo en mi plato con precisión quirúrgica. «¿Está bien por aquí, señor?» «Perfecto», dije. Quería decir que la mantequilla estaba fría y la puerta me golpeaba el tobillo cada tercer paso, pero también que tenía una vista limpia de la risa de Lily y el océano podía supervisarme si se me olvidaba respirar. El maestro de ceremonias nos lanzó a la noche con la autoridad de un hombre que posee 3 micrófonos. Empezaron los brindis. Se apilaron como platos. La gente chocaba copa con tenedor y decía cosas que había tecleado en la app de notas con el pulgar en un avión. Hubo risas y luego ese silencio particular que sigue a una frase que pretendía ser más cariñosa de lo que fue. A mitad del segundo plato, un hombre se levantó en la mesa principal con la confianza de un faro, pelo plateado, cara bronceada, dientes de golfista. No le gustaban las corbatas, lo que probablemente significaba que tenía una colección carísima. Golpeó su copa y esperó hasta que el sonido pareciera un insulto. «Buenas noches, amigos», dijo, con voz servida recta y bien añejada. «Para quienes no me conocen, soy Charles Whitaker, padre del novio. Díganme Chad. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hizo. Es un privilegio», siguió Chad, «darles la bienvenida a Seaclife. Y es un privilegio dar la bienvenida a Lily a la familia Whitaker. Es una joven extraordinaria, decidida, elegante, como me recuerda mi esposa, una mejora considerable para nuestro hijo». Risa grande. Dejé que me rodeara como el clima. «Ya saben», dijo, con la sonrisa afilándose un grado, «las bodas van de unir mundos. Siempre hay cierta simetría. Un lado trae el champán, el otro trae lo acogedor». Miró más allá de la mesa principal, escaneando las caras como un socorrista el oleaje. Sus ojos pasaron sobre mí y luego siguieron, como si yo fuera una señal de tráfico que ya no se mira por costumbre. «Esta noche», continuó, alzando la copa hacia Trent, «celebramos todas las inversiones, emocionales, financieras, espirituales, que nos traen aquí. Algunos hemos dado mucho. Algunos, bueno, la sonrisa se mantuvo, venimos como podemos». En la 14, la puerta vaivén exhaló. En mi plato, la mantequilla se ablandó un grado que coincidía con algo en mi pecho. Sentí 3 pares de ojos sobre mí. Amables, avergonzados por mí. Mantuve el rostro en esa configuración que dice «estoy bien» incluso cuando una lima te quita una capa de dignidad con cada pasada suave. Chad siguió con una historia del primer triatlón de Trent, cómo aprendió disciplina desde la incomodidad, como las casas cálidas hacen hombres blandos.
La sala asintió del modo complaciente en que asienten las salas cuando la cuenta ya está pagada. Bebí agua y me supo a metal. Mi cuerpo ofreció dos planes. 1. Levantarme y salir en silencio, sin el teatro que no podía costear. 2. Quedarme y dejar que las palabras cayeran como piedritas sobre el tejado de un granero, ruidosas, y luego nada. Toqué la línea en mi bolsillo. Cuando Chaz terminó, los aplausos llegaron eficaces y seguros. La banda en la esquina, 4 profesionales de negro capaces de convertir cumpleaños feliz en un estándar, se deslizó hacia un bump elegante. Los camareros fluyeron como si estuvieran casados con la sección rítmica. Deberían haberlo puesto en la 15, menos corriente, murmuró una mujer de mi mesa. Me cayó bien al instante. Me levanté, no para irme, sino para situarme donde pudiera ver el agua. Las puertas de cristal estaban entreabiertas para que entrara la brisa. La sal del océano subió por la pequeña escalera del aire y me tocó la lengua. Afuera, el césped ofrecía un templete de cuarteto de cuerdas sin usar, como una mentira educada. Un grupo de niños, damitas con los zapatos en la mano, un paje con la corbata ya hecha bandera, se perseguían alrededor de un seto. Sus risas volvían en pedazos, como los gritos de las gaviotas. El guitarrista de la banda levantó la vista de una partitura y me ubicó con la mirada con la que los músicos ubican a quien quizá esté escuchando de verdad. Tenía esa amabilidad cansada de quien inventó Encantó para seguir vivo. Le di el gesto de un hombre que sabe dónde ponerse para que el monitor no le haga odiarse. Sonrió pequeño y sincero. Señor Ellis. Una camarera me había seguido, equilibrando 2 platos como un truco de magia. Quieren mantener su plato principal hasta que se siente. Estoy bien, dije. Dígale al salmón que lo alcanzo. Me dio la mirada que se le da a un tío que no ha estado en muchos clubes campestres y volvió al tempo de la sala. Chocó un vaso a mi derecha. Trent había tomado el micrófono. Una rápida, dijo. Para quien no lo sepa, Lily y yo creemos en el trabajo. Creemos en ganarnos lo que tenemos. Creemos en el calor que viene de dentro. Lanzó una mirada que rebotó en mí. No necesitó decir el resto. Se oía en cómo su mandíbula tomaba decisiones por su boca. No planeé una réplica. Cuanto más viejo, más alérgico a los discursos que requieren aplauso para ser verdad. En su lugar, tomé el camino que conozco, gestos pequeños que cambian el clima. Cuando Trent terminó, volví a la 14 y cambié de silla con la tía. Aquí tendrá menos corriente, dije. Se resistió una vez y luego se sentó, soltando un estremecimiento teatral que nos hizo sonreír a ambos. ¿Seguro?, preguntó. Crecí en casas que practicaban el invierno, dije. Sobreviviré. La banda se deslizó hacia un swing con escobillas para la cena. Algo que había sido un éxito en un mes que ninguno de estos recordaba haber vivido. El guitarrista usaba una Hollow Body que sonaba a tabaco tibio y trenes tardíos. El baterista usaba una escobilla de alambre capaz de guardar secretos. Comí cuando mi plato me encontró y probé sal, mantequilla, eneldo, algo que no podía permitirme y cuyo precio no iba a preguntar. Lily me encontró entre platos como un pájaro que vuelve a la rama en la que confía. Puso la mano en mi hombro. Un toque ligero como una palabra que solo hay que decir una vez. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien, dije. El océano aceptó supervisarme. Su boca hizo esa casi sonrisa que perdona al mundo por no saber los chistes correctos. Siento lo del asiento. He sentado en peores, dije. Gradas de gimnasio en el instituto, jurado popular, sillas de plástico en los conciertos del cole donde el chico del clarinete descubrió lo que el pánico puede hacer. Se rió, y en esa risa escuché el arroz que lanzaríamos a un futuro aún por ordenar. ¿Dirás algo esta noche? Solo 1 minuto. No un discurso, una nota. Solo si tú quieres. Quiero. Apretó mi hombro. Corto y verdadero. Corto y verdadero, repetí, guardando esas palabras junto a la línea de mi bolsillo, como si fueran de la familia. Ella volvió a su órbita y yo la vi navegar la gravedad de 2 familias. Lo hizo como una bailarina que se niega a que el baile la elija. Cuando llegó el postre, círculos de algo de limón que consideró ser tarta pero eligió la elegancia, el maestro de ceremonias recuperó el micrófono.
Tenemos tiempo para un brindis más, dijo, mirando su portapapeles. Del padre de la novia. Las cabezas giraron, una ola de estadio hecha en lino. Me puse de pie y sentí que la sala me tomaba medida como un traje. Caminé con el paso que te dan los años sobre escenarios y los años fuera de ellos, el paso medido de quien no apura ni el aplauso ni el clima. Al frente, el micrófono me esperaba con la amabilidad que los micrófonos fingen. No lo tomé. Lo dejé en su pie y angulé el cuerpo para que mi voz cabalgara las esquinas de la sala. El guitarrista alzó los ojos. Curioso. Corto, dije, y la sala sonrió, aliviada y sincera. Miré a Lily, y el resto de la sala también. Cuando ella era pequeña, teníamos un calefactor que mentía, dije, y unas cuantas risas llegaron por anticipado. Brillaba como una fogata, pero nunca calentaba la habitación. Nos sentábamos, los dos, mirándolo, creyendo por un minuto que el calor venía de la luz. Hice una pausa hasta que el silencio se volvió receptivo. Aprendí algo entonces. El calor no es lo que ves, es lo que compartes. Y se demuestra en los días fríos, no en los templados. Miré a Trent un instante. No para acusar, solo para incluirlo en la física. No tengo muchos discursos, dije. Tengo un brazo firme para mi hija mañana y una casa donde la tetera sabe su nombre. Eso fue todo. Sin biografía, sin contabilidad. Asentí al maestro de ceremonias y regresé a la 14 antes de que el aplauso decidiera qué pensaba de mí. Llegó de todos modos. No fuerte, no renuente. Suficiente. Al sentarme, el guitarrista levantó un dedo, como pidiendo un permiso que la sala le daría igual. Se inclinó hacia su cantante, susurró algo tras la mano, y la banda giró como una bandada. Entró un tema nuevo, simple como respirar. Lo reconocí antes de saber por qué lo reconocía. 4 notas, un giro, la melodía recostada sobre el pulso como un amigo cansado. Mantuve el rostro quieto. El título se sentó en la lengua con un centenar de noches más. Aún no, le dije. Aquí no. La sala no notó cómo empezaba a inclinarse. Yo me quedé en mis términos. Las 4 notas cruzaron la sala como alguien diciendo mi nombre desde otra década. El guitarrista tenía los ojos a medias, como los músicos cuando revisan las esquinas de un tema buscando clavos sueltos. El teclista levantó 2 dedos para marcar el cambio y el batería pasó de escobilla a baqueta, un clic suave en el aro, como un metrónomo carraspeando. Conocí la progresión en los huesos antes de que la cabeza lo admitiera. Un pequeño río de memoria me tocó la nuca. No nostalgia, la prima mayor de la memoria muscular. El cantante se inclinó al micro. Una petición, dijo, mirando al estrado. No me miró a mí. Hace tiempo que no tocamos esta en una boda. Pero con el océano mirando así, se siente bien. Cantó la primera línea y dejó un hueco donde antes vivía una segunda voz cuando mi vida tenía más ciudades. Ese vacío me erizó los antebrazos. En la mesa principal, algunas cabezas giraron. La piel de gallina llegó como el clima sobre un campo, visible si te alejas lo suficiente. Aquel tema se portó bien con nosotros en otra vida. Bien como un parche de sol, se agradece estar ahí, pero no quemas la vida en él. Lo escribimos un martes. Lo ensayamos en un trastero con un fluorescente roto que zumbaba como abeja atrapada en invierno. Lo tocamos ese fin de semana para 3 docenas de personas y un barman que nos devolvió la propina. Para el viernes, una emisora universitaria no dejaba de ponerlo. Para el verano, cuando éramos más jóvenes y todas las carreteras aún llevaban a versiones posibles de nosotros, lo canté en el pabellón de la bahía, bajo luces que nos rociaban como un césped. En un acantilado sobre este océano paciente, la banda lo tocó a medio tiempo y sin prisa. Le habían lijado los bordes adolescentes y dejado que los acordes respiraran como adultos. La melodía me encontró sentado en la mesa 14, y algo tenso detrás de mis costillas se aflojó un punto. El guitarrista ladeó la cabeza hacia las puertas del césped, como escuchando a alguien en el umbral. Me levantó la barbilla. Fue tan sutil que podría haberlo imaginado. Toqué la línea doblada en mi bolsillo. Resiste. Levanté la mano, baja, y la dejé caer. Aún no. Sonrió de todos modos, solo con los ojos, y condujo a la banda al puente.
Se sostuvo. La sala no supo que estaba inclinada hacia adelante hasta que el estribillo se la llevó con él. Quienes no conocían la canción miraron a quienes sí para pedir prestado el sentimiento. El océano se inclinó tras el cristal, imparcial. En el último estribillo, el cantante se retiró del micro y dejó que la sala cantara si quería. Algunos lo hicieron. Se distingue entre un éxito y un hogar. Un éxito hace a la gente ruidosa, un hogar la vuelve más callada. Cuando colgó el último acorde, nadie aplaudió de inmediato. Luego sí, sorprendiéndose de sí mismos. El guitarrista puso la mano sobre las cuerdas para detener el pequeño zumbido después del canto. El cantante miró a través de las mesas y esta vez me miró directo. No señaló. No dijo mi nombre. Si el caballero que escribió esto está en la sala y quiere cantar una estrofa, sería un honor. No era un reto. No era una trampa. Era una puerta. Me puse de pie antes de que las piernas organizaran un plan mejor. La corriente de la puerta del servicio me siguió como un perrito fiel. Al pasar junto a la mesa principal, la mirada de Chaz se enganchó en mí y luego me soltó. La confusión entregó el relevo al cálculo. Trent aplaudió con el entusiasmo que se da a un vecino que ha hecho algo pintoresco. En el borde del estrado, el guitarrista dio un paso atrás y me ofreció su asiento sin teatro. De cerca, tenía ese semicírculo permanente en el nudillo del pulgar donde las cuerdas pagan alquiler. Sin presión, murmuró, apenas moviendo los labios. Tonalidad de sol. La dejamos donde pertenece. Aprecio al hombre que no me obliga a mentirle a mi garganta, dije. Sonrió. No tomé la guitarra. Le apoyé la mano al mástil un segundo, como quien calma a un caballo asustadizo, y la solté. El cantante ajustó el micro un ancho de dedo, ese cuidado que solo se aprende después de que el feedback te llama tonto delante de la gente. Miré a Lily. Ella no asintió. No le hizo falta. Su cara había entrado en esa calma que le veía cuando leía bajo una manta con luz de invierno. Estaba ahí, del todo. Esa ha sido siempre la única autorización que he necesitado en cualquier sala. Solo la segunda estrofa, le dije a la banda. Dejen respirar el puente. Fuimos. Los acordes me condujeron dentro, vivos, sin prisa. Canté. El tiempo había dejado una lija fina sobre la parte alta de mi registro. Las notas sonaban, menos interesadas en trucos. La estrofa se sintió como encontrar una carretera vieja con asfalto nuevo. Las palabras siempre fueron simples a propósito. Una ventana, una tetera, una mano que pasa la taza. Las escribí para la vida que quería, mientras la vida que tenía me quitaba el sueño. Cantarlas ahora, en una sala donde el dinero había ordenado las sillas, hizo que cayeran como bienes pequeños entregados, no como fuegos artificiales. En el puente, el guitarrista enhebró una contramelodía bajo mí, tan amable. El baterista dejó de intentar hacer el tiempo y empezó a guardarlo. El teclista encontró la nota que vuelve más generoso el suelo bajo un estribillo. Terminé y dejamos que la última vocal se expandiera hasta quedarse sin valentía. El aplauso llegó rígido al principio, gente recordando que se supone que debe de impresionarles, y luego se soltó a medida que se contagiaba el permiso. Silbidos, algunos de pie, luego muchos. La tía con la que había cambiado de silla se llevó 2 dedos a la boca y soltó un silbido de estadio que hizo a 3 camareros encogerse y sonreír. Asentí a la banda. Gracias como una moneda. El cantante me apretó el hombro. Solíamos tocarla en el Garden Arena Lounge, susurró, antes de que lo convirtieran en una convención de zapatillas cada fin de semana. Entonces sabes que el Middle East trae su propio clima, dije. Manejaron bien la humedad. Se rió, pequeño y satisfecho. Señor, añadió, con respeto. No hice reverencia. Bajé del estrado como bajas del porche cuando el patio es familiar. Al pasar otra vez ante la mesa principal, Chaz se puso en pie. Extendió la mano como si hubiera inventado las manos para ese propósito. La sonrisa. Nuevas cámaras. Bueno, dijo. No sabía que estábamos en presencia de un padre, dije suave, y le tomé la mano de todos modos. Estaba cálida y cuidadosa. Organiza una fiesta preciosa, señor Whitaker. Chaz, corrigió, porque el guión lo exige. La cuña de su mandíbula se relajó un grado.
Vaya sorpresa. Dejó claro que estaba siendo generoso. Trent dijo que hacías algo de música. Hice algo de música, dije. Ahora hago más compra del súper. Rió como quien aprecia la humildad cuando suena autoironía. Entonces hemos tenido la suerte de probar un poco de los viejos tiempos. Los días viejos tienen la costumbre de subirse a los nuevos, dije. Si no echas el cerrojo a la ventana. Puso cara de hombre decidiendo si la frase era un insulto. Cuando quizá hubiera elegido, yo ya me estaba moviendo. Lily me salió al encuentro, con los tacones en la mano, porque la elegancia es práctica. Me rodeó el cuello con los brazos sin preocuparse por el pintalabios. Solo había visto vídeos, me dijo al oído. Móviles temblorosos en un bar cualquiera. Se apartó. Eso fue, silencioso. El silencio es lo que me queda, dije. Lo alto ya no se me pega como antes. Sus ojos se humedecieron en los bordes. Si mamá hubiera estado aquí. Lo estuvo, dije. No como consuelo. Como un informe simple. Trent llegó con una sonrisa que parecía recién informada. Me palmeó el hombro como se palmea a un labrador que ha traído el periódico sin marcarlo con los dientes. Estuvo genial, Rey, dijo, como otorgándome empleado del mes. No sabía que tenías eso en el pasado. La mayoría de las cosas están en el pasado, dije. Ahí es donde las guardamos. Soltó una microrrisa y barrió la sala con la mirada para confirmar que alguien lo había visto ser magnánimo. Alguien lo había visto. Siempre hay alguien. Me replegué a la 14. La tía me tocó la manga. Gasté un casete con eso en un coche que se mantenía más por cinta que por tornillos, dijo. Gracias. Gracias a usted, dije, por sentarse donde la corriente aprendió su nombre. Me apartó con la mano como si le hubiera dado cambio cuando me había dado un billete de 10. Valió la pena por las vistas. El ánimo de la sala giró unos grados sobre su eje. No una revolución, un reequilibrio pequeño y aseado. Camareros que habían sido eficientes se volvieron amables. Alguien me rellenó el agua antes de que lo pidiera, por si la grandeza tenía sed como los hombres comunes. El maestro de ceremonias hizo un chiste sobre invitado sorpresa y obtuvo una risa mejor de la que merecía. El fotógrafo me sacó una foto con Lily en la que no parecía un suboficial de un barco que nunca zarpó. No magia, solo menos rozamiento. La banda volvió a su trabajo. Peticiones y estándares. Primer baile y esta va para la tía Connie. Los niños de fuera declararon una tregua lo bastante larga para demoler 2 porciones de tarta cada uno, el frosting como pintura de guerra. La luna fichó y bañó el acantilado con la luz cumplidora de un turno de noche. Más tarde, cuando las formalidades se diluyeron en baile y la sala se puso húmeda con permiso humano, el guitarrista se acercó a mi mesa con un vaso de agua y una servilleta doblada con geometría perfecta. ¿Quiere sentarse en una más? Preguntó. Algo que todo el mundo pueda llevarse a casa. No tiene que decir una palabra. Solo deje que las manos recuerden. Negué con la cabeza. Ya tuve mi estrofa, dije. Y se sostuvo. Asintió, como quien respeta a los hombres que se retiran en la cresta, incluso cuando queda un poco más de cresta sobre la mesa. Si algún día le apetece no retirarse, añadió, tocamos los martes en el Peer House. Primera hora, potencia voluble, buenas vistas. El jueves tengo cita con el techo, dije. Pero los martes son relativamente inocentes. Sonrió y siguió su ruta. En la calma antes del lanzamiento del ramo, un niño de 8 años se acercó apretando un programa de papel como una ofrenda. Su corbata era una acusación alrededor del cuello. Señor, dijo, medio sin aliento. Mi mamá dice que usted escribió la canción de cuando estaba en la universidad y que por eso yo existo. Esa es una cadena de causalidad de la que no puedo hacerme responsable, respondí. Y frunció el ceño, porque los adultos lo estropeamos todo con la sintaxis. Dile a tu mamá que gracias por escuchar. Se le notó el alivio de no haber fallado su misión. Dijo que sonó como en el disco, pero más como el clima. Dile a tu mamá que por fin aprendí cuándo dejar que llueva, dije. Asintió,
satisfecho con la transacción, y salió corriendo hacia una mujer junto a la barra que se cubrió la cara con una mano y saludó con la otra. Al borde de la pista, Chaz estaba con un corrillo de hombres que llevaban la ostentación como segunda piel. Sus risas se astillaban en los mismos intervalos que el hielo en un vaso. Me cazó la mirada y alzó su copa a 1 milímetro en el idioma internacional de la tregua. Le respondí con mi vaso de agua para que pudiera sentirse superior en ese modo menor que mantiene la noche suave. Lily bailó con Trent, luego conmigo. Apoyó la cabeza en mi hombro como solía hacerlo en la cocina cuando las noticias venían mal y se nos acababa el salteado antes que la conversación. La banda tocó algo que sabía no pedirle demasiado a unas rodillas con kilómetros. Su perfume iba en voz baja. Su corazón, podía sentirlo, donde nuestras cajas torácicas negociaban un punto medio, se había desanudado por esa noche. Gracias, dijo, sin especificar por cuál de todas las cosas. No importaba. Mañana, dije, volveremos a hacer todas las cosas pequeñas. Así es como se sostiene. Sonrió con la boca de Eleanor. Cuando volvió al centro, Trent puso la mano en la parte baja de su espalda con eficacia propietaria y la condujo. A algunas mujeres les gusta eso. Otras lo soportan. Otras no se dan cuenta, hasta que se dan. Miré sin comentar. Estoy aprendiendo lo que el amor ve y lo que deja a un lado a propósito. Casi al final de la noche, el maestro de ceremonias anunció la última ronda como un clérigo despidiendo a su feligresía. El océano se había vuelto un rumor bajo en la oscuridad. La gente se envolvió en sus abrigos, intentó dar propina a camareros que despedirían por aceptarla y se llevó centros de mesa que luego fingirían que el local les ofreció. En el vestíbulo, un hombre mayor, de traje negro con mejores días, me detuvo. Lo vi en el Garden Arena cuando mis rodillas aún decían la verdad. Se tocó el pecho. Sigue aquí. A mí también, dije. En el puesto del ballet, bajo lámparas de calor que cocían más el cuero cabelludo que el aire, Chaz me encontró sin comitiva. Ellis, dijo, más cordial, las sílabas sonaron menos a dictamen. Le debo una disculpa. Nadie se la había pedido. Ese hecho le ganó espacio para hablar. Hablé de inversiones, dijo. Fui grosero. Es un defecto mío, confundir precio con valor. No es original, pero lo he hecho muy mío. No corrí a perdonarlo. Dejé que el silencio cargara el peso que sus palabras querían llevar. Agradezco que lo diga, dije al fin. Yo traje lo que tenía. Hizo un gesto vago hacia el salón. Fue algo ver a mi hijo junto a un hombre que entiende. ¿Entiende qué? Pregunté. Quedarse. Parecía genuinamente perplejo de haberlo dicho en voz alta. Quedarse también es un lujo a veces, dije. Se paga con intereses de otro tipo. Asintió, porque le gustaban las frases que podrían servir en un informe trimestral. Bueno, dijo, bienvenido a la familia. Las familias no necesitan felpudos de bienvenida, contesté. Se alarmó un instante, luego vio mi sonrisa y decidió que no había mala intención. Necesitan sillas que no cojeen. Haré que el personal se ocupe, dijo, bromeando a crédito. Entonces su coche estuvo allí, una idea negra al ralentí, y desapareció, tragado por la tapicería. Yo esperé mi sedán, el motor que carraspea 2 veces antes de despejarse por la mañana. El valet me entregó las llaves como si pudiera arruinarlas y dijo: mi madre me hizo aprender lo de las ventanas en invierno cuando tenía 13. Lo odié, luego no. Se sonrojó por su propia sinceridad. Perdón. Nunca pidas perdón por aprender a odiar algo y luego dejar de odiarlo, dije. Esa es la mayor parte de la adultez. Se rió hacia el cuello de su chaqueta prestada. Conduje a casa por la carretera costera, que mantiene sus malentendidos en orden. Las farolas tiraban un morse paciente sobre el asfalto. La chaqueta del traje se sentía más suelta, como si hubiera exhalado conmigo. Llevé una mano a las 12 y otra al punto donde el cuero del volante había aprendido la forma de mi vida. En un semáforo en rojo, toqué el papel doblado del bolsillo. Resiste. Esa noche lo había hecho, no por la fuerza, no con un discurso, sino cantando una estrofa escrita en otra casa, para esta casa, décadas después. El respeto había regresado, no porque lo exigiera,
sino porque la verdad lo invitó. Podía vivir con ese tipo de reverso. En casa, la mancha del techo me esperaba como una entrada de diario. Coloqué un cuenco bajo la junta problemática, no porque creyera en los cuencos, sino porque los cuencos creen en el trabajo. Colgué la chaqueta. Alineé los zapatos. Puse la nota sobre la cómoda y la alisé con la palma. En la mesa de la cocina, el programa de la boda yacía junto a mi lista. Escribí otra línea bajo llamar al techador y copago lunes. El resplandor se gasta rápido. Límite, mañana. La tetera se apagó sola. Vertí agua sobre una bolsita de té aunque ya era tarde para té. La ventana del fregadero devolvió el reflejo de un hombre que conozco y no, según el ángulo, parecía calentado desde dentro. El calor de la noche fue prestado, no pedido. La casa se asentó a mi alrededor, huesos viejos crujiendo en un idioma que he aprendido a respetar. En el patio, un gato callejero negociaba con una sombra. Me quedé allí, la taza en las manos, dejando que el silencio volviera a su trabajo. Mañana las facturas seguirían donde las dejé. El techo necesitaría más de lo que un cuenco puede ofrecer. Trent encontraría la manera de probar hasta dónde se puede estirar la familia sin romperse. Pero esta noche podía admitirlo sin disculpas. Se me permitió ser yo en público sin que nadie necesitara renombrarlo. Y eso, para un hombre de mi edad, es un patrón meteorológico digno de mención. Apagué la luz y dejé la casa a oscuras a propósito. La mañana hizo que la sala pareciera un lugar que había albergado buenas noticias y luego las envió a casa. Los programas de la noche anterior se curvaron sobre la mesa como pétalos gastados. Una mancha de pintalabios en mi solapa sobrevivió a la percha. La dejé. La chaqueta se veía mejor por haber sido deseada. El resplandor se gasta rápido. La primera factura en despertar fue la de la farmacia. Llamada robótica jovial. El mismo número de siempre. Recordatorio, su reposición está lista. Copago 8.413. Miré mi saldo como si pudiera ofenderse y empujar un poco de interés de vuelta. El colchón de la semana pasada, lo que Eleanor y yo llamábamos la marea, se había retirado. Le había dado a Lily ese sobre sin drama. Y en algún momento después de medianoche, el banco decidió que la generosidad es una transacción cuantificable. Cheque 1043 cobrado. Las cifras restantes parecían una fila de dientes pidiendo ortodoncia. Afuera, el cielo tenía el color de una pera verde. El primer sonido no fueron pájaros, fue el plink lento y confesional del agua en el ático. Subí la escalerilla con una linterna y el plástico que había fracasado en convertirse en techo. La gotera había ascendido de goteo a metrónomo. Deslicé una olla grande debajo. Le dio a la gota una nota nueva, pequeña y cierta. Abajo, el buzón de voz parpadeaba. Señor Ellis, Wade de Northwind Roofing. Aún puedo pasar el jueves. Si es un parche pequeño, hablamos de 300 para dejarlo listo hasta que pasen las lluvias. Si es tablero, ya veremos. 300 solía ser un número redondo. Hoy tenía esquinas. Mi teléfono vibró con un mensaje que cortó la aritmética. Lily, ¿puedes quedarte con Noah esta tarde? Trámites, papeles, nos vendrían bien unas horas. Noah. El nombre apuntaló el día como una viga 2x4 nueva. Respondí antes de que la parte que hace cuentas hablara. Por supuesto. Trae su gorro. Hice té en lugar de café porque el té te deja esperar mientras intenta convertirse en sí mismo. Lavé los dos cuencos buenos y arreglé la esquina del mantel donde una astilla venía tirando hilos como manía nerviosa. Luego escribí la lista del día en el blog que empezaba a parecer una guerra pequeña y razonable. Farmacia. Techo jueves. Pedir agua de precio de misericordia. Sábana para cuna. Revisar ático. Calentar la casa. Giré el termostato 2 clics. El respiradero exhaló. Los huesos de la casa suspiraron como una espalda cuando por fin la silla encaja. Llegaron poco después del mediodía. Lily entró con los brazos llenos de todo lo que vuelve portátil a un niño pequeño. Trent la siguió, sin cargar nada salvo supervisión. Noah se aferró a la pierna de Lily como hacen los niños cuando su mundo cambia de habitación. Llevaba una sudadera con orejas en la capucha,
la suposición de algún diseñador sobre cómo debería verse la ternura. «Hola, marinero», dije, en cuclillas para que la habitación tuviera nuestra altura un minuto. Me consideró con la cortesía grave que los niños guardan para la luna y los carteros. Luego extendió un puño con 2 pasas aplastadas. Las tomé como si fueran medallas. «Perfecto», dije. «Acarreo de provisiones». «¿2 horas?» preguntó Lily, cálida y sin aliento. 3 a lo sumo. Tenemos que devolver un smoking y rellenar formularios del condado que no se pueden hacer en línea por sistemas heredados, que creo que significa que disfrutan viéndonos envejecer. «Aquí estaremos», dije. «Tenemos grandes planes, libros que cambian dibujos por animales y sopa que te perdona si la tiras». Trent leyó la habitación como un termostato. «Lo mantenemos a 64 para la siesta», dijo. «Queremos que aprenda a generar su propio calor». «A mi calefacción le gusta ayudar», dije. «Mi casa es chapada a la antigua en eso». «Es por resiliencia», dijo. «El frío es bueno para la grasa parda. Forja carácter». Sonreí como se sonríe a quien confunde una hoja de cálculo con un niño. «Podrá forjar carácter después de comer», dije. «Hoy estará calentito». La mandíbula de Trent hizo una microdecisión de esas que empiezan peleas más tarde. Pivotó hacia terreno más seguro que seguía siendo un campo minado. «Sobre anoche», dijo, «estuvo algo. De cara al futuro, estos eventos van de Lily y de mí. No queremos sentar el precedente de, ya sabe, acaparar foco». Dejé que la frase viviera donde cayó. «Anoche fue de Lily», dije. «Ella me pidió». Yo respondí. «El precedente sigue intacto». Asintió como quien gana, y luego notó que yo no había aceptado perder. Lily se quedó medio dentro, medio fuera del marco de la cocina, vigilando el aire por si había turbulencias. «Papá se queda con él», dijo. «Vamos tarde». Trent inhaló como quien disfruta que el agua fría duela bien. «Bien», dijo. «Nuestras rutinas importan. Si no pueden cumplirse. Mi casa, mis reglas», dije, «ni alto ni bajo. Si prefieren llevárselo, sobreviviré a la decepción. Si se queda caliente. Eso no es una rutina. Es una forma de ver a la gente». Nos quedamos ahí. Sentí la corriente de la puerta del ático, aún cerrada, como si la casa tuviera ojos sobre la conversación. Los hombros de Trent se cuadraron. Luego, parpadeó. «2 horas», dijo. Se agachó al nivel de Noah y puso voz de papá. «Portate bien con el abuelo». Noah evaluó los términos y apoyó la cabeza, pesada, en mi rodilla. Lily exhaló ese tipo de suspiro que se oculta. «Llama si necesitas algo», dijo. «Deberíamos estar localizables, salvo que al funcionario del condado le parezca que los teléfonos también son heredados». Cerraron la puerta. El silencio tomó aire y empezó a ganarse el sueldo. Sujete a Noah en la cadera como desde que era lo bastante pequeño para olvidar que era aparte. Tenía la paciencia de Eleanor, como volverse blando y dejar que la gravedad haga su parte. Le enseñé la campana de bronce junto a la puerta trasera y le dejé tirar una vez, solo una, lo justo para sentir que podía llamar a una sala al orden. Aplaudió al eco. Encontramos la cuna portátil en el armario de la habitación de invitados. La malla tenía de esas manchas buenas, fantasmas de siestas que duraron lo suficiente para salvar tardes. Lavé una sábana, la sequé sobre el radiador y la tensé hasta que el colchón sonó si lo tocabas. Noah supervisó desde la cama, con los pulgares en la boca como 2 remos. La comida fue sopa y tostadas con mantequilla cortadas en cuadrados serios. Se comió 2 y negoció 3 más con las cejas. Bebió agua en un vaso azul que había sido de Lily. Me miró tomar mi medicación del pastillero cuyo lunes a domingo se había borrado por sol y uso. «Medicina», dijo, orgulloso de haber nombrado una categoría. «Correcto», dije. No añadí que la farmacia me vería cuando me viera ni que mis pulmones a veces protestan en invierno. A los niños se les guarda lo que se les guarda. Es un acuerdo. Después de comer leímos el libro de los animales que se niegan a hacer lo que los otros esperan. Hizo el sonido de la vaca en un idioma inventado.
Lo acosté mientras la calefacción exhalaba un zumbido suave que me decía que la cartera podría objetar luego. Durmió como duerme la gente honesta, pesado, sin pose. Mientras tanto, limpié. Es lo que se hace en una casa con demasiada historia. Pasé el aspirador como una nube baja. Sequé la mancha de la alfombra del pasillo donde el barro de la semana pasada había fingido ser parte del dibujo. Quité el cuenco de la gotera, lo vacié y lo sustituí por una olla mayor, porque la gota tenía ambiciones. Escribí una nota para Wade. Techo sobre la ventana frontal, acceso por ático, a la izquierda del ducto. La gota habla en si bemol. Cuando Noah despertó, cachetes rosados y sueño todavía hinchado, deslicé la mano dentro de su sudadera y sentí la espalda tibia. Me miró con el juicio propio del recién descansado. Bloque, dijo, señalando una cesta que no usaba hacía años. Construimos algo con 4 esquinas. Lo tiró abajo con el alivio de un hombre cuyo plan funcionó. Volvieron antes de lo que temía mi parte peor. Lily entró primero, pelo revuelto por el viento, alivio en la cara como un rayo de sol que no llegó a la hora, pero llegó igual. Trent entró con un smoking colgado del brazo, como un trofeo que pensaba cambiar por crédito en tienda. ¿Cómo le fue?, preguntó Lily, con la mano ya en el remolino imposible del pelo de Noah. Como a un ciudadano, dije. Comió, durmió, votó con los pies. La república se sostiene. Trent tocó la sudadera de Noah, luego la rejilla de ventilación, luego el termostato, con la atención que un hombre presta a los indicadores de un barco. Se siente cálido, dijo, neutro como un parte meteorológico. Acogedor, dije, dejando que la palabra significara exactamente lo que significa cuando no es un cumplido de club campestre. Pareció sopesar una réplica del catecismo de la dureza. Luego eligió una tregua que podría explicarse a sí mismo después. Gracias, dijo, y logró soltar 2 sílabas sin cincelarlas. Lo apreciamos. Lily me besó la mejilla y dejó un calor en la piel como un sello. Mañana cenamos en casa, dijo. Nada especial, comida para llevar y tarta sobrante. Ven si quieres. Quiero, dije. Miró a Trent. Él asintió. 7, añadió. Noah duerme a las 8. Esa línea la mantenemos. Las líneas son buenas, dije. Evitan que la gente se caiga del mundo. Cuando se fueron, la casa retomó su latido ordinario. La olla del ático hizo ping con aprobación irregular. Revisé el saldo y, por hábito más que por esperanza, el tiempo. El pronóstico tenía opiniones. Abrí el sobre de la farmacia como si fuera una carta de alguien que me extraña. No lo era. Apunté números, borré números, moví números como muebles. Decidí recoger la mitad de la medicación ahora y la otra mitad cuando el techo decidiera si podía comportarse una semana más. La aritmética no tenía sentido médico. Tenía sentido humano. Bastaría. La tarde cayó sin drama. Recalenté estofado y lo comí de pie, un hábito que me regañaba cuando Lily era pequeña pero me permito ahora que nadie mira. Escribí 2 líneas al final de la lista. Límite puesto, se sostuvo. Preguntar a Wade si a mitad de semana hay descuento. El teléfono vibró hacia las 9. Trent. La pantalla me sorprendió lo bastante para dejarlo sonar 2 veces. Su mensaje llegó medido, como si las palabras pasaran una revisión. Gracias por hoy. Sobre mañana, tu casa, tus reglas. Nuestra casa, las nuestras. Tecleé de vuelta. Entendido. Si veo frío donde debería haber calor, lo diré con respeto. Me dejó en visto un minuto entero. Luego. Justo. Nos vemos a las 7. Un parpadeo. No una rendición. Un parpadeo. Hombres como Trent le llaman diplomacia. Yo lo llamo un camino utilizable. Dejé el teléfono boca abajo y escuché cómo la calefacción bajaba un punto para la noche, una concesión suave a la oscuridad. Dormí más profundo de lo previsto. En el sueño que siempre me encuentra cuando algo va a costar extra, yo estaba en un escenario con luces demasiado brillantes para la canción elegida. No veía al público, solo las señales de salida parpadeando rojo como ojos cansados. Metí la mano en el bolsillo interno y encontré la línea doblada,
Resiste. En el sueño no era papel, era un cordón con nudos. Por la mañana, la farmacia aceptó mi medio pago sin protesta porque la mujer del mostrador había criado a 2 chicos y reconoció la forma de un hombre haciendo lo mejor que puede. Nos vemos el viernes, dijo, añadiendo ese tipo de aliento que rinde como efectivo cuando hace falta. En casa, dejé la nota para Wade pegada a la trampilla del ático con cinta azul, como instrucciones para un fantasma razonable. Preparé una camisa limpia y la botella de vino de mesa que guardaba sin motivo concreto, y las dejé junto a la puerta para mañana. Me senté con el café, el silencio y la gotera, y dejé que todo contara. Este es el precio del orgullo, escribí en el blog, sin querer ponerme dramático. Lo pagas en facturas y cuencos y un termostato que hace clic cuando lo giras porque es viejo y testarudo. Lo pagas para que un niño pequeño despierte caliente y para que una sala llena de gente aprenda, por accidente, que el respeto no es un truco de banquete. Lo pagas y no estás en bancarrota. Doblé el papel una vez y lo guardé donde vivía la línea. Luego me levanté, apagué la tetera, que había vuelto a encender sin darme cuenta, y bajé la olla para vaciarla. El ático me respiró humedad en la cara, fresca como una discusión que no piensas tener, salvo que toque. El jueves me diría lo que el techo tenía en mente. La noche me pediría otra cosa, como sentarme a la mesa de mi hija, mantener la mano cerca del dial si la sala se enfría y llevar calor sin hacer de eso un sermón. Tenía práctica. A las 7 entró Niebla, de esa que no decide si es clima o consejo. Su casa estaba en una calle de árboles jóvenes y vallas viejas, dinero nuevo practicando la contención. Dentro, el aire olía a museo limpio. El termostato en la pared brillaba de azul gerencial. Puntualísimo, dijo Lily, descalza, el pelo recogido y fuera de su camino. Cajas de comida para llevar abultaban la encimera, fideos, verduras, una bandeja de dumplings vivarachos como comas entre el día y la noche. 7 es 7, dije. Mi estómago saluda tu puntualidad. Trent salió del pasillo, mangas remangadas. El reloj que el viernes había sido caro, ahora entretenido con métricas de salud. Comemos rápido, dijo. Noah duerme a las 8. Esa línea la mantenemos. Un hombre de mi propio portapapeles, bromeé. El termostato zumbó una confirmación mínima, como halagado. La cena fue buena porque otros cocinaron y porque Lily seguía acercándose para dejar cosas en mi plato como si yo fuera un dignatario visitando desde una nación poco alimentada. La conversación marchó en marchas bajas y manejables. Formularios presentados, smoking devuelto, sistemas heredados haciendo su trabajo heredado y lento. Mencioné que Wade de Northwind vendría el jueves. Trent aprobó el mantenimiento programado como los generales aprueban las líneas de suministro. A las 7:45, el monitor de la encimera floreció con la luz de la nursery. La visión nocturna de la cámara volvía todo lunar. Noah en la pantalla era un pequeño signo de puntuación convirtiéndose en sueño. Una ventana en la esquina mostraba su opinión en una franja de oscuridad más oscura. Yo hago la rutina de dormir, dije. Nosotros nos encargamos, dijo Trent. Lily le puso una mano en el brazo. Déjalo, dijo. Papá me enseñó a dormir como si fuera una constitución, y salí bien. Acogida, ofrecí. Presencia, corrigió ella, sonriendo. Ven, te enseño dónde está todo. La habitación del bebé parecía de catálogo de padres competentes. Paredes suaves, una repisa ordenada de libros con lomos en colores amigos, un móvil de planetas que se tomaban en serio su órbita. La ventana estaba abierta el ancho de 2 dedos. La habitación tenía ese frío pulcro que se siente sano cuando lo lees y menos cuando estás descalzo en su suelo. Nos gusta el aire fresco, dijo Lily, un poco a la defensiva. A todo el mundo, dije, cuando no están tiritando. El saco de dormir en la baranda era delgado como un argumento. Deslicé la palma por la espalda de Noah al alzarlo. Los músculos entre sus hombros se tensaron y luego cedieron. Un pequeño temblor corrió bajo mi mano como un pez. «Hola, marinero», susurré. Superaste la parte más difícil del día, ahora viene el premio, estar horizontal. Leímos el libro de los animales que se niegan las expectativas ajenas. Sus dedos persiguieron las figuras, seguros y torpes.
Canté las 2 barras que inventó Eleanor para párpados. Seguían funcionando. Cuando lo acosté, el monitor marcó 64 grados, como si evaluara la habitación. Cerré la ventana. Trent llegó antes de que el pestillo terminara de hablar. La dejamos entreabierta, dijo. Adaptación de grasa parda. Tiene frío, dije, en voz baja. Esta noche, caliente. Nuestras rutinas importan, dijo. El sueño se asocia a condiciones. Si cambian las condiciones, cambia el sueño. Si cambia el sueño, cambia el niño. Eso no lo negociamos. Aseguré la mano sobre el pecho de Noah. Sentí el pequeño latido de conejo. No estoy negociando, dije. Estoy cuidando. Abre la ventana, dijo, sin alzar la voz. No, dije, sin alzar la voz. Nos quedamos allí, 2 hombres con definiciones distintas de la misma palabra. Lily flotaba en el umbral, los ojos como golondrinas, deseando que la habitación aterrizara. Papá, dijo suave. Acordamos algunas cosas. Lo estamos intentando. De verdad. Lo sé, dije. Y puedo apoyar casi cualquier plan que no confunda dureza con frío. Trent pasó el brazo por delante de mí y subió la ventana 2 pulgadas. El aire se explicó sobre mis nudillos. La respiración de Noah hizo un pequeño sonido como papel doblándose. Tu casa, tus reglas, dije, y la frase no llevaba triunfo. Ese fue el acuerdo. Lo fue, dijo, victorioso sin alardear. Volví a tomar a Noah en brazos. Sus manos tenían la temperatura de unas llaves olvidadas en un alféizar de invierno. Le coloqué las palmas entre las mías y froté despacio hasta sentir que la sangre recordaba su trabajo. Soltó ese suspiro inconsciente que la gente hace cuando el cuerpo decide perdonar a la habitación. Déjalo en la cuna, dijo Trent. Le vas a enseñar que te necesita para dormirse. Pienso enseñarle que, si tiene frío, alguien lo calentará, dije. Ya desaprenderá muchos tipos de amor más adelante, pero no ese. Papá, dijo Lily otra vez, y esta vez la palabra no pidió, alcanzó. La miré a ella, miré el monitor y miré mis manos. Me imaginé saliendo, dejando que el piso impecable mantuviera su temperatura y su filosofía. Me imaginé quedándome en el rellano, con la niebla decidiendo volverse lluvia, y pensé en todas las ventanas que no había atrancado y todas las noches en que acepté las corrientes de otros. Volví a acostar a Noah. Giró la cara de lado y pareció a la vez mayor y más pequeño. Le subí el saquito hasta los hombros sin mentirme sobre la física de la tela. Me volví hacia la puerta. Les dejo la habitación, les dije a los 2, y salí, porque a veces la línea que sostienes es la que te lleva al pasillo. En la cocina, aclaré un vaso que no necesitaba aclarar y lo coloqué en la rejilla como si la precisión pudiera sustituir a la utilidad. El termostato parpadeaba su cifra constante. Apoyé los dedos en su cara lisa y no presioné. La tetera hacía tic-tac en reposo sobre la cocina. En el monitor, una figura pequeña se giró y tosió. Si fallo hoy, le dije al silencio, dejo que una voz más fría gobierne esta familia. La frase que había escrito 2 noches antes emergió como una boya. La sentí doblada contra el corazón. Volví. Trent alzó la mirada, sorprendido de que no hubiera obedecido la coreografía de la retirada. Lily se había acercado a la cuna. Tenía las manos en la baranda, pero aún no sobre el mundo. Caminé a la ventana y la cerré otra vez. El sonido fue una frase. Para, dijo Trent. No, dije. Podemos discutir luego. Ahora tiene frío. Dio un paso hacia mí, de esos que se resuelven con palabras antes de convertirse en otro tipo de paso. No me moví. Mantuve una mano en la ventana y la otra en la baranda, ambas a propósito. Tú no puedes entrar en mi casa, y yo sí puedo entrar en la tuya y negarme a mirar a un niño tiritar por una teoría, dije. Y la palabra no salió afilada, salió triste. Si necesitas que me vaya, me iré cuando esté caliente. La voz de Lily se tensó limpia y brillante, sin ser alta. Basta, dijo. Su autoridad nos tomó por sorpresa a los 3. Trent, para. Lo hizo. Uno puede amar a alguien y aún así,
alegrarse cuando la gravedad elige a otra persona por un segundo. Sacó el teléfono del bolsillo y despertó la app del termostato con la huella que la habitación venía obedeciendo. Su cara se iluminó de azul pálido. «Manual», dijo. «Un gesto». 70 durante 1 hora. El gerente de la pared parpadeó, lo pensó y aceptó. Trent miró el aparato como si hubiera traicionado el tratado. «Nosotros no. Nuestro hijo», dijo ella, «no es un programa». La frase aterrizó como un abrigo sobre un cuerpo pequeño. Los tres miramos a Noah. Su respiración se igualó en ese hilo suave de una habitación reconociendo su utilidad. Puse 2 dedos bajo su muñeca, como me enseñó la enfermera hace años, cuando la preocupación parecía un pasatiempo. El pulso no discutía con nadie. Los hombros de Trent cayeron como caen cuando uno entiende que la pelea no te va a hacer más alto. Retrocedió, manos arriba, palmas abiertas. Un ensayo mínimo de rendición. «Bien», dijo, con esa neutralidad cuidadosa que llevas hasta que llega un sentimiento con el que puedes vivir. «Esta noche», repitió Lily. Apoyó la palma sobre la caja torácica de Noah. Él empujó la barriga contra su mano, reclamando ese calor. Nos quedamos así, los tres, extraños como un coro y el doble de silenciosos, mientras las rejillas empezaban su respiración suave y el frío reculaba por debajo de la puerta que daba a un garaje lleno de ambiciones. La habitación se tomó su tiempo para perdonarse. Trent salió primero. No fue un portazo, fue la marcha de un hombre que va a buscar una discusión que pueda ganarle a un lavavajillas. 1 minuto después volvió con un saco de dormir más grueso, aún doblado, la etiqueta escondida como vergüenza. Lo dejó sobre la cómoda, sin mirarnos. «Lo compramos», dijo. «Para más adelante». El más adelante llegó temprano, dije, y asintió sin concederme la dignidad del acuerdo. Me senté en la butaca junto a la cuna y dejé que la madera me recibiera como reciben las cosas viejas cuando te las has ganado. Tarareé, callado como una mano sobre la mesa. Lily se puso de pie, luego se sentó en la alfombra, luego se recostó contra mi rodilla como cuando tenía 8 y la gripe le había puesto terquedad en los huesos. «¿Te acuerdas?», susurró. El calefactor que brillaba como un mentiroso. «Mentía bien», dije. Nos enseñó a comprobar con las manos, no con los ojos. Me apretó los dedos. «Te escuché anoche», dijo. Corto y verdadero. Nos quedamos hasta que el sueño de Noah pasó de leve a orilla. La boca floja de ese modo que vuelve ridículos a los abuelos. Las rejillas hicieron clic y se apagaron. La habitación conservó el calor un minuto largo, como si decidiera ser generosa. En la cocina, Trent había servido 3 vasos de agua y los había alineado con cuidado, como si la hidratación pudiera ofrecerse en penitencia. «¿Ya cayó?», preguntó, y las palabras se juzgaron solas. «Ya», dijo Lily. «Bien», dijo. «Eso es bueno». Me miró, apartó la vista, volvió. «Leí sobre la exposición al frío», dijo, probando la confesión como un traje nuevo. «Las cosas duras hacen a la gente mejor. Creo que he tenido demasiadas ganas de corregir la blandura. Las cosas duras llegan solas», dije. «No hace falta alquilar extras». Casi sonrió. «Eres muy Saitebel», dijo, el cumplido con forma de acusación que cambió de carrera. «Soy muy viejo», dije. Comimos tarta que había conocido la nevera y la perdonó. Sabía a esfuerzo por fin relajado. No brindamos ni hicimos discursos. Respiramos hacia afuera. La niebla terminó de decidirse por la lluvia y lo demostró en los cristales con pensamientos pequeños y claros. Alguna calefacción despertó en algún lugar, y la casa se permitió admitir para que existen las casas. Al irme, Lily me acompañó a la puerta con el abrigo sobre el brazo, como si me devolviera algo que el día me había prestado. Nos quedamos en el umbral, la luz del pasillo detrás de ella haciendo un halo suave con electricidad de andar por casa. «Gracias», dijo. «No fue un gesto heroico», dije. «Fue un termostato. Fue una elección», dijo. A veces, desde el fondo del pasillo, son lo mismo. «Buenas noches, Rey». «Buenas noches, Trent», dije hacia adentro, y lo quise como una tregua.
Puedes dormir dentro. La lluvia había empezado sin drama. Salí y dejé que me diera en la cara. De camino a casa, los limpiaparabrisas marcaron un pulso que casi pude nombrar. En un semáforo en rojo, toqué el papel doblado del bolsillo. Resiste. El nudo del pecho se había aflojado. No del todo, lo justo para inhalar sin planear la exhalación. En casa, el techo recibió la lluvia con la madurez de una pareja mayor, quejándose, pero juntos. La olla del ático marcaba un ritmo más estable. Coloqué otro cuenco al lado, por si la ambición de gotear metastatizaba. Le envié un mensaje a Lily, ventana cerrada, niño caliente, línea sostenida. Me devolvió una foto del monitor, criatura en escala de grises, boca abierta, brazos en esa victoria antigua que el sueño practica debajo. Gracias por no salirte del pasillo. Volví a poner la nota sobre la cómoda y la alisé. En la cocina, subí el termostato 2 clics, no por necesidad, sino en solidaridad con los cuerpos pequeños que aprenden el ABC del calor. La casa respiró y, por una vez, no me preguntó si podía permitírmelo. Me quedé lo suficiente como para sentir que mis manos olvidaban la temperatura de las llaves. Si fallo hoy, el frío gana esta noche. No ganó. No porque discutiera mejor, sino porque se cerró una ventana, se abrió una rejilla y 4 manos decidieron en voz alta la diferencia entre calor y calidez. El jueves llegó con un cielo color taza de hojalata. Hice un café lo bastante fuerte para decir la verdad y despejé el camino hasta la trampilla del ático. La olla se había ganado una medalla, anillo limpio de agua en el borde, pin todavía afinado. Volví a pegar mi nota para Guade más recta, porque el orden también es una forma de bienvenida. Llegó puntual, con una escalera más larga que mi coche y una caja de herramientas que había conocido la lluvia y la nómina. 30 y tantos, barba recortada como un compromiso, gorra con el nombre de la empresa bordado en un hilo ya gastado hacia la dignidad. Buenos días, señor Ellis, dijo, cálido a la manera civil. Dicen que tiene una gotera que se cree banda de tambores en si bemol, dije. Está muy orgullosa. Subimos. Se movía como quien ha hecho las paces con la gravedad. El aire del ático olía a papel mojado, la confesión favorita de las casas viejas. Se arrodilló junto a la junta húmeda, tocó la madera, escuchó la pequeña charla del agua. La tablazón está bien, dijo al cabo. El fieltro se ha puesto mezquino. Las limaollas de las salidas de ventilación. Lo quebradizo no sella cuando el viento viene del norte. Puedo parchear la junta, poner lámina asfáltica en banda y que pase la temporada. 250 si no me encuentro una sorpresa. 250 antes era un número redondo. Hoy tenía esquinas. Hágalo, dije. Si encuentra sorpresa, miéntame con suavidad. Sonrió de un modo que nos puso del mismo lado del clima. Se la canto bajito. Mientras trabajaba, yo hice el baile útil de los viejos. Alcanzarle cosas, sujetar la base de la escalera como devoción, preparar café y recordar que los techadores beben agua para no tentar a la suerte. En la segunda salida al exterior lo oí tararear por lo bajo, 4 notas, un giro. No lo nombré. Se la sabe, ¿eh? Dijo sin mirar. Ella se sabe mi nombre, dije. Asintió como quien sospechaba y quería confirmarlo sin ser impertinente. Mi padre la ponía en el garaje, dijo. Lijó una cómoda con esa canción de fondo. Le quedó suave. Decía que era una canción para hombres que por fin aprendieron a poner tapa a la tetera. Más amable que la mayoría de las críticas, dije. Terminó sin encontrar sorpresas. El parche parecía el trabajo de quien respeta el tiempo y a la persona que no puede comprar más. Al escribir la factura, dejó el lápiz un segundo de más sobre el papel, como si pudiera devolverle parte del número. Puedo partir el pago, ofreció. Mitad ahora, mitad cuando el sol se acuerde de usted. Mitad ahora, dije. Dejo que el sol se quede la otra mitad hasta que me necesite. Rasgó el papel de un tirón limpio. Sus ojos cazaron el estuche viejo de guitarra junto a la estantería cuando iba hacia la puerta. No señaló. A mi hija le encantan las nanas, dijo en voz baja, pero odia lo que suena a querer impresionarla. Su hija es crítica, dije. Tiene 3 años, dijo. Lo mismo.
Nos dimos la mano en el jardín, donde el césped pedía barbero. Si vuelve a empezar, dijo, llámeme. Prefiero volver que verlo aprenderse los cubos de memoria. Cuando se fue, el techo se secó despacio, deliberado, como una carta que se toma su tiempo para decir lo que quiere decir. Me quedé debajo y sentí una clase de victoria que no aplaude. Luego cambié el filtro de mi propia calefacción, porque el liderazgo es, sobre todo, papeleo y mantenimiento. Lily escribió a media tarde. ¿Puedes pasar a las 5? No es una emergencia, pero quizá un poco. No es una emergencia, es una frase con esquinas afiladas. A las 4:50 ya estaba allí, con 2 destornilladores y un tarro de mermelada de melocotón de Eleanor que había estado guardando para un día sin santo. La puerta se abrió a una brisa con opiniones. Lily parecía aliviada como quien recibe a alguien que no se ríe en el momento equivocado. La rejilla de la nursery, dijo, señalando como directora. Esta caña. Fuimos por el pasillo. Olía a champú de bebé y a sueño. La rejilla del zócalo exhalaba como si no quisiera sentar precedente. Me arrodillé y quité la tapa. Dentro, un filtro blanco del tamaño de un libro de bolsillo se disfrazaba de pureza. ¿Quién pone un filtro en una derivación? Pregunté al universo, incrédulo y sonriendo. Internet, dijo Trent desde la puerta, culpable y a la defensiva. Recomendado contra el polvo. Internet también recomienda vivir de líquidos en enero, dije. Podemos ser selectivos. Deslicé el filtro, gris, atascado, sin inspiración, se lo di a Noah para que sintiera que él había quitado el problema. Lo ondeó como bandera de independencia. La respiración de la rejilla se profundizó, merecida. A veces, dije, la calidez es cuestión de lo que dejas de hacer. Trent se agachó a mi lado, lo bastante cerca como para olerle una colonia que se había calmado. Anotado, dijo. No añadió teoría. Tenía las manos vacías y los ojos en las manos de su hijo. Pusimos la tapa. Revisé que la ventana estuviera echada. Revisé el saco de dormir sobre la silla, el grueso, la etiqueta ya en la basura. Sentí el calor reunirse y sostenerse como una decisión. Quédate a cenar, dijo Lily. Hacemos fideos otra vez. Esta semana pertenece a los fideos. Traje mermelada, dije. Esta semana pertenece a todo. Comimos en círculo lento. Noah se pintó las mejillas con salsa de soja y propósito. Trent escuchó más de lo que habló. Cuando habló, sonó a frase ensayada en la cabeza. Fui duro, dijo al fin, dejando los palillos con una precisión que parecía alivio. No solo con las ventanas. Quise que las normas me ahorraran el trabajo de prestar atención. Respiró. Anoche, tú prestaste atención de un modo que yo no sabía. Yo. La frase se quedó sin pista. Lo dejé aterrizar. La asistencia es la mayor parte de la paternidad, dije. Aparecer, quedarse, calentar las manos que lo necesitan. El resto es clima. Asintió. Puedo aprender eso. Por un instante pareció un hombre más joven que quiere impresionar a su propia posibilidad. Me cayó mejor y desconfié menos. Después de cenar, sacó una caja del armario del pasillo como un mago que decidió que la honestidad es el mejor truco. Ayúdame. Dentro, tapas para enchufes, cierres para armarios, un tope contracorrientes con forma de hurón gris absurdo. Aseguramos un poco la casa de maneras que ninguna app puede graficar. Noah nos siguió con una cuchara de madera como si pudiera acelerar los permisos. En la ventana, Trent me dio el tope y yo lo acomodé en el alféizar. Él lo presionó con las palmas, memorizando la sensación de algo que resuelve un problema solo con peso. ¿Cuánto es demasiado calor? Preguntó. Cuando te saltas las alarmas y sueñas con Florida, dije. Antes de eso, notarás irritación antes que peligro. Se rió. Una risa real. Anotado. Al día siguiente llevé una colcha que vivía en nuestro armario desde el año en que decidimos que el invierno no podía nombrarnos. Eleanor la había armado con camisas con historia, cuadros de mi primera chaqueta de bolo, azul de la blusa que llevaba la noche del apagón y leímos a la luz de un farol, cuadros amarillos de un vestido que Lily manchó de mango y perdonamos. La desplegué en su sofá como un mapa.
Lily la tocó con las dos manos y luego se llevó una a la boca. ¿Seguro? Es lo contrario de seguro, dije. Es para cuando no estás segura y necesitas algo que sí lo esté. Trent alzó una esquina, frotando con el pulgar la costura donde dos vidas se encuentran en una puntada. Es cálida, dijo, como si la palabra hubiera aprendido una definición nueva durante la noche. Es terca, dije. Como el matrimonio. La dejamos sobre el respaldo de la mecedora del cuarto. Esa tarde, cuando la niebla intentó colarse otra vez por las rendijas, Lily se sentó debajo con Noah pegado al costado. Trent se quedó en la puerta mirando un minuto más de lo que el reloj llamaría eficiente. Yo seguía teniendo facturas. La farmacia seguía queriendo la segunda mitad cuando el viernes llegó con la mano extendida. La factura de Wade yacía bajo la azucarera, recordando que los hombres hechos les deben a los hombres hechos y que puede ser limpio aunque escueza. Bajé a la tienda de música con una guitarra que no tocaba desde antes de que las rodillas empezaran a negociar, y la vendí por menos de lo que mi memoria decía justo. El chico del mostrador le sacó una frase breve y respetuosa antes de guardarla, como una última palabra. «Tiene kilómetros», dijo. «Los tiene», dije. «Llévala más lejos». El efectivo cubrió el copago y la segunda mitad de Wade y dejó un billete de 20 que se sintió como una bendición escondida detrás del carné de conducir. No se lo conté a Lily, no por nobleza, la nobleza pide ser vista, sino porque era un problema de mates resuelto por un hombre que ya había gastado su cuota de discursos del mes. El martes siguiente bajé al Peer House justo antes del atardecer, porque el guitarrista había dicho los martes, y quería ver si el océano seguía contratando hombres capaces de mantener una sala nivelada. La banda montó entre la pelea de la potencia caprichosa y la buena vista. Tocaron fácil y amables. Entre pases, el guitarrista señaló la silla vacía como quien ofrece una segunda galleta a alguien que ya dijo que no. Levanté la palma. La próxima, quizá. Esa noche escuché. Ese era el instrumento correcto para mí. De regreso, pasé por su casa sin avisar, cosa que solo funciona cuando has aprendido cuándo no hacerlo. El salón estaba en luz de lámpara y en ese silencio especial que significa que un niño acaba de rendirse. Lily estaba bajo la colcha con un libro abierto y ninguna intención de leer. Trent estaba en el quicio de la nursery, apoyando el hombro como se apoya un hombre cuando no sabe dónde poner la gratitud. ¿Ya cayó? Pregunté, en voz baja. Como un titular, dijo Lily. Ventana cerrada, rejilla respirando, saco nuevo, nada de drama. Trent levantó las dos manos, palmas afuera. Caliente, dijo, dándome el parte como quien descubre una obediencia amable en su propia casa. Luego hizo algo pequeño que nos sorprendió a todos. Dio un paso y, con un poco de torpeza, puso sus manos sobre las mías, como haces cuando alguien te enseña a estirar masa. «Enséñame eso que hiciste», dijo. Lo de sus manos. Nos quedamos en el pasillo como aprendices. Acaricié mis palmas y froté despacio, creando calor como los Boy Scouts hacen fuego, fricción y fe. Él me imitó, lento primero, luego encontrándole el punto. La piel se templó, el aire se quedó quieto para dejarnos la demostración. No es magia, dije. Es decirle al cuerpo que tiene un amigo. Asintió, serio como un novato ilusionado. Puedo hacerlo, dijo. Quiero hacerlo. En la cocina, hicimos té porque el café nos habría mentido. Lily puso 3 tazas y el tarro de mermelada de Eleanor sin decir nada. Nos sentamos y comimos tostadas con mermelada demasiado dulce para la noche, que por eso la necesita. Trent preguntó por Wade. Le conté que el techo había dejado de comportarse como percusión. Preguntó por la canción. Le conté que la escribimos un martes en un trastero que zumbaba como una mala idea. Se rió donde tocaba. Al irme, me quedé un segundo frente al termostato. No lo toqué. Solo lo miré como miras a un perro que ha aprendido siéntate y quizá algún día aprenda quieto. Trent también lo miró. Lo mantendremos donde él duerme, dijo, como prometiéndoselo al aparato. Vientos cálidos. Vientos cálidos, dije. No alto. Cálidos. En casa, el techo parcheado no presumió. La mancha del cielo raso se había desvanecido a marca de agua, como una lección aprendida.
Saqué el papel del bolsillo interior y lo desdoblé. «Resiste». Lo alisé y lo sujeté con un imán al lateral de la nevera, donde Eleanor guardaba las recetas que se habían ganado su sitio en la rotación de lo cotidiano. Una nota es útil en un bolsillo, también lo es donde cualquiera pueda verla de camino a abrir la puerta que lleva al hambre. A finales de semana, el correo trajo una tarjeta de agradecimiento con la letra firme y voluntariosa de Lily. Dentro, debajo del con gratitud impreso, escribió: «Por el brindis que no fue discurso, la ventana que se cerró, la rejilla que respiró y las manos que calentaron. PD, la colcha hace que la silla diga la verdad». La puse donde coloco las cosas que me hacen más probable portarme bien, sobre el fregadero, bajo el mueble, a la altura del jabón. Un sábado despejado llevamos a Noah al acantilado sobre el océano, después de que la niebla decidiera tomarse el día libre. Fue dando tumbos hasta la valla baja de piedra y la palmeó como a un perro viejo. El viento ensayó ser un problema y se cansó, aburrido de nuestra falta de teatro. Lo alcé para que viera la línea donde el agua cumple su cita con el horizonte. Entrecerró los ojos y aplaudió una vez, sonido de voto emitido. «¿Frío?», pregunté, con la mano en su espalda. Negó con la seriedad de los chicos. «Caliente», dijo, probando la palabra. Tomó mis manos entre las suyas y frotó, copiándome con la exactitud del amor. «Caliente», coincidí. Nos quedamos allí, 3 personas y un océano paciente. Un techo en casa portándose como adulto. Un termostato en otra casa aprendiendo matices. Una canción que había hecho un pequeño trabajo del día y vuelto a dormir. No me sentí más grande, me sentí del tamaño correcto. De vuelta, Trent cargó a su hijo con una facilidad que no pretendía ser otra cosa. Lily caminó a mi lado y deslizó su mano en el hueco de mi brazo. A la vieja usanza que vuelve a un hombre a su altura justa. El sol trazó una regla tibia sobre los hombros y obedecimos sin resentimiento. Si fallo hoy, el frío gana. No lo escribí de nuevo. No hizo falta. Vivía en el calor que salía de nuestras manos unidas, en la colcha doblada sobre el respaldo de una silla, en un techo parchado que decidió cuidarnos. Y en un niño pequeño que aprendería, lento y seguro, que la calidez no es un tipo de luz, es una decisión que la gente toma junta y sostiene. Si esta historia te resonó, deja un me gusta y considera suscribirte. Puedes dejar cualquier comentario abajo, incluso una sola palabra. Tal vez dime desde dónde lo ves o qué hora es. A veces una palabra basta para decir que estuviste aquí.